¿Desean triunfar en su vida? ¿Quieren vivir con todas las comodidades posibles? Podemos asegurarles que su respuesta es afirmativa. Quiere decir que ustedes están en el lugar correcto. Pues hoy les mostraremos cómo manejar mejor sus finanzas y así poder controlar esos gastos innecesarios que siempre terminan afectando nuestro bolsillo sin darnos cuenta. Con ese objetivo, vamos a enumerarles 7 cosas con las que los pobres suelen desperdiciar dinero según Warren Buffett, el inversionista del planeta. El último ítem de la lista los va a sorprender. Si en realidad desean saber cuál es ese ítem, quédense hasta el final del video. También los invitamos a que le den un like, se suscriban a nuestro canal y activen la campanita de notificaciones. Bueno, sin más preámbulos, comenzamos. Juegos de azar. Los juegos de azar son perjudiciales para sus finanzas, aunque Warren Buffett afirma que no hay nada malo en jugar de vez en cuando, pero si están buscando aumentar sus ingresos y generar riquezas, haciendo esto claramente se van a ir a la quiebra. Deben entender algo, cada vez que juegan en esas máquinas tragamonedas, por ejemplo, es muy probable que su ambición los empuje a gastar más y más, lo que hará que terminen gastando todo su dinero sin que se den cuenta. La suerte es para mediocres y el éxito es para la gente que no depende de la suerte. Siempre recuerden eso. Antes de seguir con el video, nos gustaría comentaros algo, y es que tenemos en disposición el mejor curso de acciones y bienes raíces del mercado, tomando en cuenta a Warren Buffett, el mejor inversor del mundo. Y ese es ni más ni menos que el Pack del Inversionista, una formación de más de 120 horas con cientos de ejercicios y conceptos que te harán gestionar y manejar absolutamente todos los aspectos relacionados con la inversión para así poder ser un empresario de éxito. Si queréis conseguir esta exclusiva formación, os he dejado abajo en mi descripción el link para acceder a ella y también os la he dejado en el comentario fijado de este video. Número 2. Comprar una casa. Bueno, a diferencia de los pobres, los ricos no tienen casa, al menos no al inicio de su carrera. En vez de eso, toman una en alquiler mientras crean los activos suficientes que les permitan pagar esa misma casa. Uno de los principales errores que cometen las personas pobres es endeudarse para comprarse una casa. Eso puede destruir su economía por completo. ¿Por qué? Porque están poniendo en un solo lugar todo su patrimonio y ahorros, además de sacar un posible crédito. Todo en una inversión que no les va a dar dinero. Al contrario, les va a producir muchos gastos. El riesgo termina siendo bastante alto. No es que tener una casa propia para compartir con la familia esté mal. Lo que está mal es comprar una casa con deuda muy alta. Eso los llevará a la quiebra. Número 3. No usar la membresía del gimnasio. Según estadísticas, cerca de 61 millones de personas eran miembros de gimnasios en 2017 y que cerca del 70% de las membresías no son utilizadas después de los primeros meses. La mayoría de los gimnasios dependen de que las personas adquieran las membresías. Los gimnasios les ofrecen a sus miembros una gran variedad de equipos para utilizar y distintas clases para elegir, pero muchas personas adquieren una membresía de gimnasio no estando comprometidos o comprometidas con el ejercicio, y lo cierto es que una membresía de gimnasio no tiene sentido si no se utiliza. Existen opciones de entrenamiento gratuitas y también de bajo costo comparativamente con membresías de gimnasios. Muchos prefieren hacer ejercicio al aire libre, caminando, corriendo o haciendo senderismo. Entrenen su mente y sean persistentes hasta que puedan comprometerse con una rutina de ejercicios. Número 4. Marcas de lujo. Como se mencionó en el ítem anterior, los pobres compran cosas que no necesitan sin importarles los precios. Los millonarios podrían comprar sin problema ropa de moda o de diseñador, autos de lujo, entre otras cosas, pero ellos no se la pasan gastando el dinero que les ha costado su tiempo y años de inversión en cosas materiales de marcas lujosas. Perfectamente podrían darse el lujo de adquirir todo eso, incluso en las cantidades que deseen, pero no lo hacen.
De vez en cuando hay millonarios que usan relojes sencillos de $20 o el mismo teléfono por muchos años. Entonces no es suficiente con no comprar productos que no se necesitan. También es necesario analizar qué es lo mejor. Por ejemplo, hay que analizar qué es más conveniente entre pagar $200 por una camiseta de una marca fina o si resulta más conveniente pagar $10 por la camiseta de la misma calidad pero sin el logo de alguna marca. Número 5. Comprar un auto nuevo. Comprar un automóvil nuevo es una de las peores decisiones financieras que las generaciones nuevas pueden tomar. Y eso es debido a que, en el momento en el que lo sacan del concesionario y lo conducen, este comienza a disminuir su valor. El valor de su vehículo disminuye un 30% al final del primer año, y en 5 años llegará a perder al menos el 60% de su valor inicial. La mayoría de las personas se endeudan para comprar un auto nuevo, pero lo que en realidad hacen sin darse cuenta es pedir dinero prestado para comprar un activo que baja su valor de manera inmediata. Pero tranquilos, no todos son malas noticias. Si desean tener un auto bonito y de buen color sin entrar en deudas con los bancos, pueden comprar uno que tenga de 2 a 3 años de uso. Es un automóvil que es casi nuevo y además lo comprarían con ese descuento del 30% que da el paso del tiempo. Número 6. Canales de televisión y videojuegos. Un dato importante que revela Warren Buffett es que las familias de clase media y baja desperdician el tiempo mirando televisión o jugando videojuegos, y sucede ahí con más frecuencia que en las casas de los más ricos. Él explica que pierden su tiempo y dinero primero por adquirir los últimos paquetes de TV y segundo por manejar mal su tiempo jugando videojuegos en vez de utilizarlos siendo más constructivos. Los de clase alta, por ejemplo, leen mucho más y de manera más constante que los de clases más bajas. Número 7. Unas vacaciones excepcionales para todos. Las experiencias como viajar son muy importantes. Ese es uno de los logros que todos queremos alcanzar a lo largo de nuestras vidas, pero si ese tipo de experiencias no están bien planificadas, al final podrían terminar completamente arruinadas, ya que las personas pobres la mayoría de las veces se endeudan para poder viajar durante algunas semanas. La experiencia podría ser de las mejores, eso nadie lo duda, pero si terminan teniendo que pagarla durante años, eso los hará lamentarse de haberse tomado esa decisión. Entonces, si desean disfrutar su viaje de una manera plena, cuídense de pensar de manera emocional en vez de hacerlo de manera racional cuando quieran hacer el viaje de sus sueños. No lo vayan a hacer por medio de créditos o de cualquier tipo de deuda, porque esas vacaciones tan deseadas pueden terminar siendo una completa pesadilla financiera para ustedes. Bueno, aquí termina este video. Espero que con estos consejos de Warren Buffett sea más que suficiente y de ayuda para todos. ¿Cuál utilizan más? Déjenoslo saber en la caja de comentarios. Los estaremos leyendo. Si el video les gustó, los invitamos a que nos regalen un me gusta, se suscriban a nuestro canal y activen la campanita de notificaciones para que estén pendientes de todo el contenido que tenemos preparado para ustedes. Hasta la próxima.